Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando bastante bien. El día de hoy veremos el tema de enajenación de acciones relacionado con el ejercicio 05 de la unidad de aprendizaje Seminario de Impuestos y Casos Especiales, versión 2020, noviembre 2020. Veamos pues. De conformidad con el artículo 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando se realice la enajenación de otros bienes, en este caso estaríamos hablando de acciones, se debe de realizar una retención. Esa retención se calcula sobre el monto total de la operación y equivale al 20%, es decir, hay un 20% directo sobre el total de los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes. Se hace la retención del ISR y se debe de enterar. Pero existe una opción para pagar un poco menos de impuestos sobre la renta. Va a depender de las operaciones que se hayan tenido durante el transcurso de la tenencia accionaria. Para esto, pues debemos de ver que en el mismo artículo 126 nos da una opción para pagar un poco menos de impuestos si así es que ocurre con los datos de la enajenación de acciones. Para esto se requiere que haya una manifestación por escrito al adquirente. El pago provisional efectivamente puede ser menor y es un dictamen el que debe de hacerse de conformidad con el artículo 215 y 236 del reglamento, que es a donde nos remite este artículo 126 para poder elegir la opción. La mecánica en general es como básicamente la estructura que maneja impuestos sobre la renta para hacer el cobro del impuesto, que serían los ingresos menos las deducciones. Con eso obtenemos una ganancia y determinamos el impuesto correspondiente. A continuación les presento un esquema donde pretendo que sea más fácil comprender esta mecánica. Como podemos ver en este cuadro, se hace el análisis de cómo determinar la ganancia o pérdida por enajenación de acciones. Lo que vamos a hacer es restarle al valor de la enajenación de las acciones el monto original ajustado y con eso obtenemos la ganancia. ¿Pero qué es el monto original ajustado? Es el equivalente al costo de ventas de las acciones que nosotros tenemos. Pero recordemos que estamos hablando desde el punto de vista fiscal. Entonces, para determinar ese monto original ajustado, debemos de considerar los valores que van a aumentar ese monto original y los que lo van a disminuir. En el cuadro que tenemos al lado derecho, pues ahí tenemos monto original ajustado y es como si tuviéramos una TD mayor. Del lado derecho van a ser los elementos que incrementan, que están en el cuadro verde, y se refiere al costo comprobado de adquisición que va a ser actualizado, es decir, es el importe que nosotros pagamos por adquirir las acciones más las diferencias de UFINES, es decir, recordemos de CUFINES, recordemos que nosotros vamos teniendo UFINES en el transcurso del periodo accionario y más las pérdidas disminuidas a la fecha de adquisición. Aquí, ¿por qué estamos sumando estas pérdidas? Porque estas pérdidas no se generaron durante la tenencia de las acciones, es decir, son pérdidas que vienen de ejercicios anteriores y que nos están afectando a nosotros en este periodo de tenencia accionaria. El periodo de tenencia accionaria es desde que las adquirimos hasta la que las enajenamos. Entonces, estas pérdidas fueron de ejercicios anteriores y pues nosotros debemos de incrementarlas porque ya se habían disminuido al momento de que nosotros habíamos adquirido las acciones. Posteriormente vamos a disminuirle a este monto original ajustado las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a la fecha de enajenación, es decir, son pérdidas generadas en el periodo de tenencia accionaria y que van a repercutir en un futuro al nuevo dueño cuando él perciba estas acciones. Son pérdidas que se generaron en este periodo en que las tuvo el accionista original, pero que se van a amortizar en ejercicios posteriores y obviamente le van a afectar en la distribución de dividendos que tenga más adelante. Otros elementos que disminuyen al monto original ajustado sería el reembolso de acciones que se hayan actualizado, reembolso de capital y las UFINES negativas. Con estos datos, ya viéndolo como un esquema de mayor, hay elementos que suman y que restan este monto original ajustado y que es el costo de ventas, entre comillas, de las acciones o de la enajenación de acciones. Veamos ahora cómo se hace este cálculo del ejercicio número 5 directamente en una hoja de Excel. Bien,
En nuestra redacción nos dan los datos que vamos a necesitar para determinar la enajenación de acciones. En este caso nos dan los datos de la adquisición de las acciones, los datos de la enajenación de las acciones, qué número de acciones hay en circulación al momento de la enajenación y de la adquisición de las acciones, y nos dan los elementos o los movimientos de la CUFIN durante el periodo accionario. El periodo de tenencia accionaria se refiere al periodo desde que yo adquirí mis acciones hasta la fecha de enajenación. Ese es el periodo de tenencia accionaria. Entonces, ya como vimos, tenemos los datos de la adquisición, los datos de la enajenación, las acciones que están en circulación, porque no todas las acciones son del contribuyente, solamente una parte, y los movimientos de la CUFIN. Es una CUFIN que se integró con las UFINes de ejercicio 2014 en adelante, es decir, no tenemos nada de 2013 hacia atrás. Cabe aclarar también que las acciones que se adquirieron en su momento fueron 900 por parte de este contribuyente, y cuando hace enajenación de acciones solamente vende 250 acciones, es decir, adquirió 900 y solamente va a vender 250. Veamos cómo tenemos que resolver el dato de la CUFIN. Los movimientos que tenemos aquí vamos a iniciarlos con el saldo que nos dan en los datos iniciales. Ese saldo se supone que ya está actualizado al 31 de diciembre de 2016. Ahora lo que vamos a hacer es darle mantenimiento a esta cuenta de CUFIN en el periodo de accionario del contribuyente o el periodo de la tenencia de acciones. Entonces, como él estuvo de 2016 hacia 2020 cuando hace la enajenación, pues nosotros tenemos que hacer el mantenimiento. Hubo una distribución de dividendos en 2017, se actualizó la CUFIN a 2017 y hubo UFIN negativa. Después se hizo un mantenimiento a 2018 y se le agregó la UFIN correspondiente, una UFIN positiva. En 2019 también hacemos una actualización y agregamos la UFIN, que en este caso fue positiva, y posteriormente al 5 de mayo de 2020, de acuerdo con nuestros datos, tenemos una distribución de dividendos. Entonces, nosotros, como habíamos checado en el cuadro del MOA, pues tenemos que determinar las diferencias de UFINes o de CUFINes. ¿A qué se refiere eso? Yo debo de considerar entonces la adquisición que tuve, o mejor dicho, el saldo de la CUFIN que tuve al inicio de mi periodo accionario, es decir, cuando adquirí las acciones, y debo de tomar el saldo de la CUFIN a la fecha de enajenación. Estos datos los voy a tener del cuadro donde estoy haciendo la elaboración de las CUFINes. Aquí tenemos que cuando adquirí yo las acciones, o el contribuyente adquirió las acciones, fue el 31 de diciembre de 2016, y su saldo actualizado a esa fecha fue de 1.116.000 pesos. Es la misma cantidad que tenemos aquí. Y posteriormente la CUFIN, el saldo de la CUFIN a la fecha de enajenación fue de 2.094.000, que corresponde al saldo que tenemos al último movimiento de enajenación, o mejor dicho, al último movimiento de la CUFIN. En este caso fue el 5 de mayo de 2020, hubo una distribución de dividendos y nuestro saldo quedó en 2.094.000. Entonces ese dato lo ponemos aquí. Como la enajenación de acciones se está haciendo a 2020, nosotros debemos de dejar a pesos poder adquisitivo la CUFIN a la fecha de adquisición y la CUFIN a la fecha de enajenación. ¿Y cómo le vamos a hacer para ponerlos a pesos poder adquisitivo? Lo vamos a poner con el índice nacional de precios de la fecha de enajenación de las acciones, es decir, a noviembre de 2020. Dicho de otra forma, para poder hacer yo la comparación de la CUFIN a la fecha de adquisición y la CUFIN a la fecha de enajenación, los dos deben de estar a pesos poder adquisitivo de la misma fecha, es decir, de la fecha en que los voy a enajenar. Entonces, tomando primero el valor de la CUFIN a la fecha de adquisición, lo que voy a hacer es actualizarlo desde diciembre de 2016, que fue la fecha en que adquirí las acciones, hasta noviembre de 2020. Determino mi factor de actualización, obtengo el saldo actualizado de la CUFIN
y lo voy a dividir entre el número de acciones en circulación. Recordemos que no todas las acciones son del contribuyente, solamente una parte. Entonces voy a determinar el saldo actualizado de la CUFIN, que ya está aquí, 1.326.000. Lo voy a dividir entre el total de acciones en circulación, que son 5.000, y lo multiplico por el número de acciones que son propiedad del contribuyente, que son 900 en este caso, y con eso obtengo el saldo de la CUFIN de las acciones del contribuyente a la fecha en que se adquirió la acción. Ese es el valor de la CUFIN, pero a pesos poder adquisitivo, noviembre de 2020. Entonces dijimos, tenemos que hacer la comparación. Ahora me voy al lado de la CUFIN actualizada, en este caso a 2020, pero recordemos que está actualizada hasta mayo de 2020, que fue cuando se realizaron la distribución de dividendos. Entonces, para actualizarlo a la fecha de enajenación, que es noviembre de 2020, pues debo de aplicar inflación desde mayo de 2020, que fue la última actualización que se hizo de la CUFIN, hasta noviembre de 2020. Obtengo mi factor de actualización, actualizo mi saldo a noviembre de 2020 y la misma mecánica. Lo divido entre el número de acciones en circulación y lo multiplico por el número de acciones que son propiedad del contribuyente. Con eso voy a obtener el saldo de la CUFIN a la fecha de enajenación. Ahora lo que debo de hacer es una comparación de las CUFINes, es decir, la CUFIN al inicio contra el saldo de la CUFIN al final, y con eso voy a obtener los movimientos de las CUFINes. Es decir, como que comparo el saldo inicial con el saldo final, y con eso voy a obtener el movimiento intermedio. Entonces, siguiendo la fórmula, saldo actualizado de la CUFIN a la fecha de enajenación, 1.388.000, y le voy a restar el saldo de la CUFIN a la fecha de adquisición. Quiere decir que, entre comillas, tuve una ganancia desde que lo adquirí hasta que enajené las acciones de 149.752 pesos. Bien, habíamos comentado que para determinar el MOA, además de las diferencias de CUFINes, pues hay que considerar el costo comprobado de adquisición, y ese también tendría que ser actualizado a pesos poder adquisitivos de la fecha de enajenación. Veamos cómo se calcula. Este es un poco más sencillo. Aquí nosotros vamos a multiplicar el costo de adquisición de las acciones. En este caso, el contribuyente adquirió 900 acciones, y le paga, él cuando las adquirió en 1.125.000 pesos. Ahora, como va a enajenar parte de esas acciones, las va a actualizar desde la fecha en que las adquirió, que sería marzo del 16, hasta noviembre de 2020. Utilizamos los índices nacionales de precios correspondientes y obtenemos un factor de 1.217. Una vez actualizado estos datos, tenemos que de 1.125.000 al momento en que se actualiza o deja pesos poder adquisitivo de noviembre de 2020, queda en 1.369.125. Ahora integraremos el valor del MOA. El MOA entonces se va a integrar primero por el costo comprobado de adquisición actualizado, que acabamos de determinar, de 1.369.000. Le vamos a agregar la diferencia de CUFINes, que en este caso fueron 149.000. De acuerdo con el artículo 22, fracción segunda, inciso A, que es el que nos regula cómo se debe hacer el cálculo de la enajenación de acciones para obtener la ganancia o la pérdida por esta operación, de acuerdo con ese artículo y esa fracción, debemos de sumar el costo comprobado de adquisición y la diferencia de CUFINes. Le restaríamos las pérdidas fiscales actualizadas proporcionales pendientes a disminuir, que no hubo en este caso práctico, también en los reembolsos pagados proporcionales actualizados, que en este caso práctico tampoco existieron. Tampoco hubo una UFI negativa. Ojo, esta UFI negativa solamente se refiere a aquellas UFINes que estén pendientes de aplicar si es que no hay un saldo en la cuenta de CUFIN. Como tuvimos una UFI negativa y esa se amortizó o se aplicó contra las UFINes de ejercicios anteriores y posteriores, aquí ya no aplica, sería cero. Entonces, después de esta aclaración, el resultado quedaría
todavía en 1.518.000. Le agregaríamos las pérdidas fiscales actualizadas proporcionales disminuidas a la fecha de adquisición, que tampoco hubo, y nuestro monto original ajustado de las acciones quedaría en 1.518.000. Y recordemos que esto corresponde a las 900 acciones de nuestro contribuyente. Posteriormente vamos a hacer el cálculo de la enajenación de las acciones sobre 250 acciones. Veamos cómo se calcula. En este caso aquí ya tenemos las acciones, el monto original ajustado de las acciones, y vamos a determinar el costo promedio por acción. Entonces determinamos el monto original de las acciones, eso lo vamos a dividir entre el número de acciones del contribuyente, que serían 900, y con eso nos va a dar el costo promedio por acción. Quiere decir que el costo promedio por acción de este contribuyente es de 1.687 pesos. Como solamente vamos a vender 250 acciones, pues obviamente el costo promedio por acción tendría que ser solamente de 250 acciones. Primero vamos a determinar cuánto tuvimos de ingreso por esas acciones. Aquí en este cuadro de ganancia por acción, determinemos primero los ingresos por acción. El ingreso por acción esta persona va a obtener 1.000.000 de pesos por la enajenación de sus 250 acciones. Entonces, por esa cantidad, si dividimos 1.000.000 de pesos entre 250 acciones, me dice que el ingreso por acción fue de 4.000 pesos. Aquí se ponen más decimales porque obviamente al momento de hacer los cálculos de costo promedio por acción, pues debemos de considerar más decimales para dejar un costo por acción más exacto. Entonces, ya que tengo el ingreso por acción, que en este caso son 4.000 pesos por cada una de ellas, le voy a restar el costo promedio por acción que ya habíamos determinado en la parte de arriba, 1.687, y con eso obtengo la ganancia por acción, que serían los 2.312 pesos y centavos. Obviamente, como estamos vendiendo 250 acciones, pues hay que determinar el valor de la ganancia por el total de las acciones, que viene en el siguiente cuadro. Entonces, a la ganancia por acción lo multiplicamos por las 250 acciones y obtenemos la ganancia total por enajenación de acciones. Aquí es importante destacar que estos 578.000 pesos nosotros los obtuvimos porque durante 4 años tuvimos las acciones y durante 4 años se generó esta ganancia de 578.000 pesos. Ahora bien, regresándonos al artículo 126 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues es elaborar la ganancia o determinar el impuesto por esa ganancia de 578, pero recordemos que esa ganancia nosotros tardamos 4 años en obtenerla. Entonces la forma de calcular el impuesto es la siguiente: el impuesto es un pago provisional y también recordemos que lo estamos aplicando en base a reglamento, artículo 216 y 235, donde el cálculo del impuesto del pago provisional se realiza dividiendo la ganancia por enajenación de acciones entre el número de años de tenencia accionaria. Eso nos da la ganancia por enajenación de acciones acumulable. Dicho de otra forma, es la ganancia por cada año que tuvimos nosotros las acciones. Entonces, como no existen unas tablas bianuales, trianuales, o que correspondan a periodos mayores a un año, lo que se hace es la ganancia dejarla a nivel anual y aplicarle, en este caso, la tarifa del artículo 152, aunque es una tarifa especial que nosotros utilizamos para enajenación de acciones. A fin de cuentas es la tarifa del artículo 152, que es el cálculo del ISR del ejercicio. Entonces aplicamos esa tarifa, que es de nivel anual, se la aplicamos a nuestra ganancia. Ubicamos primero, nosotros tenemos una ganancia anual de 144.000 pesos y chequemos cuál es la línea o el límite que le corresponde a esa ganancia de 144.000 pesos. Esa se encuentra aquí en este nivel, donde tenemos un límite inferior de 144.119. Vamos a señalarla con otro color.
una cuota de 15,262 y un porcentaje de 21,36, que son los datos que nosotros estamos aplicando aquí. Son 144,000 pesos, la tasa del 21,36 y la cuota fija de 15,262. Hacemos el cálculo del impuesto, pero recordemos que este impuesto es por un solo ejercicio. Como nosotros tuvimos que dividir la ganancia entre 4, multipliquemos el impuesto por el número de años, el mismo número de años, que sería 4. Y con eso obtenemos el pago provisional según el reglamento de impuestos sobre la renta, que en este caso serían 61,000 y fracción. Para esto, de conformidad con el artículo 126 de Ley de Impuestos sobre la Renta, la retención debería de ser del 20%. Este 20%, ¿cómo se obtuvo? Recordemos que la enajenación de acciones fue de 1,000,000 de pesos, 1,000,000 de pesos por el 20%, y obtenemos la retención. Entonces, esa sería la cantidad que de acuerdo al reglamento, de acuerdo a artículo 126, deberíamos de pagar. Pero como vamos a optar por lo que nos dice el reglamento, entonces tomamos procedimiento de reglamento, y según esto nuestro pago tendría que ser de 61,394. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Pues obviamente nos conviene aplicar la opción de reglamento, que sería 61,394 pesos. Recordemos que para poder aplicar esta opción de reglamento se debe de hacer un dictamen de enajenación de acciones, que debe de ser elaborado por un contador público que esté registrado y obviamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con estos elementos que tenemos aquí, ya podemos resolver nuestras preguntas que tenemos del ejercicio número 5. Esos datos o esas preguntas son las siguientes. Los reactivos son el importe de la CUFIN al 31 de diciembre de 2019. Esto, recordemos, sería el importe de la CUFIN que tenemos en esta hoja. Aquí sería el dato del 31 de diciembre de 2019. Este es el valor de la CUFIN que nosotros debemos de poner en esta respuesta. Segunda, el importe de la CUFIN al 31 de mayo de 2020. ¿Por qué a esa fecha? Porque fue la fecha en que se hizo un reembolso de capital, 2,094,000. Chequemos nuestro papel de trabajo y efectivamente aquí está los 2,094,000. Pregunta número 3. Nos dice que determinemos el importe de la diferencia de UFINES para determinar el MOA. Este también viene en nuestra hoja de trabajo de CUFIN, que sería ya que hicimos la comparación de la fecha de adquisición en enajenación a pesos poder adquisitivo de enajenación, se refiere a este dato, 149,752. que aquí lo tenemos. Luego, determinar el importe del monto original ajustado, 1,518,000, eso lo tenemos en este cuadrito. Costo comprobado de adquisición actualizado, más la diferencia de UFINES, más los demás elementos. Este es el monto original ajustado. Posteriormente nos pide el importe de la ganancia por acción. Ojo, es por acción. Eso lo tenemos en el cuadrito de ganancia de enajenación. Y es este es el dato que nos están pidiendo, ganancia por enajenación, y aquí están los 2,312. Posteriormente nos pide determinar la ganancia de las acciones vendidas, de las 250, 578,000 pesos, que también viene en este dato, en este cuadro, ganancia total por la enajenación, 578,000. Posteriormente, determinar el pago provisional según reglamento. Ese dato también lo tenemos en el último cuadro. Sería el importe, que es el mismo que tenemos aquí. Y por último, determinar el monto de la retención si no se opta por el pago provisional del reglamento de impuestos sobre la renta, que serían los 200,000. Y recordemos que ese se calculó multiplicando el valor de la operación, que en este caso sería 1,000,000 de pesos, por el 20% que nos maneja de retención el artículo 126 de impuestos sobre la renta. Bien, esta es la forma de resolver el ejercicio número 5 de enajenación de acciones para
nuestras clases de virtual. Agradezco su atención y espero que les sea de utilidad este video. Muchas gracias, muy buen día.